productos nitrogenados, urea, creatinina y alteración del equilibrio ácido-base y electrolitos. Algo que nosotros debemos conocer es cuándo es una oliguria, cuándo es una anuria. Cuando yo hablo oliguria es menor a 400 ml día. Anuria es menor a 100 ml día. Tenemos la clasificación etiológica. Cuando nosotros hablamos de la clasificación etiológica está la prerrenal, vamos a tener la renal y la posrenal. Empezamos por lo que va a ser la prerrenal. Cuando hablo de prerrenal se presenta en un 55 a 60%. Es la disminución de la perfusión renal sin daño estructural inicial. Bien, entonces cuando hablamos de prerrenal se presenta en un 55 a 60%. Es la disminución de la perfusión renal sin daño estructural. ¿Por qué va a estar causado? Por una hipovolemia, por un shock, por una insuficiencia cardíaca, hemorragia, sepsis y lo que es hipoalbuminemia. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Lo que va a ser una hipovolemia, un shock, una insuficiencia cardíaca, hemorragia, sepsis, hipoalbuminemia. Eso es lo que se va a presentar cuando hablamos de prerrenal. Bien. Cuando hablamos de renal o intrínseca se presenta en un 35%. Aquí se presenta un daño estructural a nivel del parénquima. Va a estar causada por una necrosis tubular, una glomerulonefritis, una necrosis cortical. Entonces, ¿cuál es lo más frecuente? Necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, una necrosis cortical. Eso es lo que se va a presentar a nivel renal, a nivel del parénquima. En porrenal solo se presenta en un 10%. Y aquí tenemos la obstrucción bilateral aguda del tracto urinario. Como podemos observar, lo más frecuente va a ser la hiperplasia. La hiperplasia de próstata está relacionado con la posrenal. También la litiasis renal, tumores, coágulos que se puede presentar. Eso es lo más relevante que nosotros debemos conocer. Vamos a hablar respecto a las fases clínicas. Tenemos la fase inicial, que es la isquemia o tóxica. Cuando hablamos de tóxica, cuando aumenta lo que va a ser la urea y la creatinina. Cuando aumenta lo que va a ser la urea y la creatinina, ahí estamos hablando de lo que va a ser una fase tóxica, ¿bien? Vamos a hablar también aquí nosotros respecto a lo que va a ser la diuresis. En una fase inicial de una insuficiencia renal aguda, hay un aumento, ¿qué quiere decir? Hay una poliuria, hay por lo tanto una hiponatremia, a un inicio vamos a tener una hipopotasemia, pero eso, ojo, estoy hablando a un inicio de la insuficiencia renal. Entonces, cuando estamos hablando a un inicio, se va a presentar lo que va a ser esta pérdida de grandes cantidades de líquido, pero eso me estoy refiriendo a una insuficiencia renal aguda, no crónica, porque crónica es distinta. Y posteriormente, si se trata a tiempo, pues se puede recuperar, ¿no? Lo que va a ser este parénquima renal, se puede regenerar, va a normalizar lo que es esta tasa de filtrado glomerular. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos la fatiga, náuseas, vómitos, astenia, la confusión, la somnolencia, la asterexis, convulsiones, edema, arritmias por hipercalemia, dolor abdominal, aliento urémico. Esto es característico en estos pacientes, el aliento urémico, porque no se olviden que no se está eliminando ni la urea ni la creatinina. Bien, y aquí vamos a tener a nivel de lo que va a ser el túbulo colector, que dentro de un momento vamos a hablar de este túbulo, va a haber una mayor reabsorción de potasio. Por lo tanto, esta mayor reabsorción de insuficiencia renal crónica. Vamos a hablar también
respecto a lo que va a ser cuando nosotros hablamos de lo que va a ser la insuficiencia renal aguda, esta insuficiencia renal aguda puede terminar o puede exacerbarse en una crónica. También se puede presentar lo que va a ser una necrosis tubular aguda. Bien, eso es lo más relevante que vamos a recordar. Los estudios complementarios, ¿qué es lo que vamos a pedir nosotros al paciente? Voy a pedirle lo que va a ser creatinina, urea. ¿Cómo va a estar? Como ya conocemos, está aumentado lo que es la urea y la creatinina. Los electrolitos, vamos a pedir sodio, potasio, bicarbonato. Eso es importante que vayamos a pedir sodio, potasio, bicarbonato. Y voy a pedir también un EGO, un examen general de orina, donde cuando estoy hablando de una insuficiencia renal, vamos a poder observar estos cilindros granulosos. Dentro de los cilindros granulosos también yo puedo observar lo que va a ser la hematuria, la proteinuria, puedo observar. Bien, entonces nosotros que vamos a observar estos cilindros granulosos, va a estar lo que va a ser la hematuria, la proteinuria. Esta proteinuria puede ser de una cruz, de dos cruces, de tres cruces. Vamos a pedir lo que es una ecografía renal. En la ecografía renal vamos a valorar el tamaño y también se puede valorar lo que va a ser la obstrucción. Por ejemplo, cuando hay una hiperplasia de próstata, puedo valorar. Ahora, en los cálculos renales es un poquito difícil, pero sí se puede valorar. Bien, vamos a hablar de la fracción de excreción de sodio y el boom. Esta fracción de excreción de sodio y el boom, ¿cómo va a encontrarse? Va a estar alterado. La fracción de excreción de sodio y el boom está alterado. ¿Cómo va a ser mi manejo a nivel prerrenal? Como hemos mencionado, acá vamos a ir a prerrenal. Hemos indicado que hay una disminución de la perfusión renal. Va a estar causada por hipovolemia, por shock, por insuficiencia cardíaca, hemorragias. Entonces, ¿qué hacemos? Si este paciente está ante un shock, hay una hipoperfusión, vamos a hacer reposición rápida con cristaloides. Puede ser con cristaloides o el otro nombre que muchas veces les preguntan, que es la solución Harman, que es lo mismo. Entonces, ¿de cuánto vamos a administrar? De 20 a 40 ml kilogramo hora. Voy a administrar de 20 a 40 ml kilogramo hora. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar en el tratamiento. Vamos a suspender los diuréticos. Bien, vamos a suspender diuréticos, vamos a ajustar los fármacos. Cuando hablamos a nivel renal, repasando, a nivel renal o intrínseca, aquí se va a presentar lo que es la glomerulonefritis y la necrosis tubular aguda. En este caso tenemos que manejar lo que va a ser la etiología. Por ejemplo, si la etiología es autoinmune, si la etiología va a ser autoinmune, en este caso, supongamos, tenemos una paciente que tiene lupus. Si mi paciente va a presentar lo que es lupus, entonces, ¿cómo voy a tratarle? Voy a administrarle lo que son corticoides, inmunosupresores. Bien, entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se tiene que controlar primero la enfermedad de base, que sería el lupus. A nivel porrenal hemos hablado de la hiperplasia de próstata. Entonces, ¿qué se va a realizar? La desobstrucción inmediata. Se le coloca lo que es una sonda, se le va a realizar una nefrostomía, una cirugía. Entonces, de esa manera se va a tener que tratar a estos pacientitos. Vamos a hablar respecto a lo que es la indicación de diálisis. Cuando nosotros hablamos respecto a lo que va a ser la indicación de diálisis, por ejemplo, si mi paciente tiene una hipercalemia refractaria, si hay una acidosis metabólica severa, hay una sobrecarga de volumen con edema pulmonar, por ejemplo, cuando empieza a fallar el riñoncito, deja de realizar sus funciones normales. ¿Cuáles son estas funciones normales? Es la eliminación de urea, va a ser la eliminación de creatinina,
se va a presentar además también lo que va a ser la eliminación de los desechos, también elimina lo que va a ser sodio, agua, entonces esta es su función. Pero ¿qué pasa si es que hay una falla renal? Si hay una falla renal, deja de realizar sus funciones habituales. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? No se absorbe el potasio y ¿qué se va a presentar? Una hipercalemia. Y esta hipercalemia, como hemos mencionado, puede terminar, perdón. Perdón. Les voy a pedir, doctores, por favor, que estén atentos, ¿sí? Por favor. Bien, entonces continuamos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos con las indicaciones de diálisis? Si mi paciente tiene una hipercalemia, en este caso, nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que utilizar, número uno, si hay hipercalemia, hay aumento de potasio, yo debo administrar lo que va a ser la insulina. Bien, administro la insulina. Porque, ¿qué es lo que hace la insulina? Aquí nosotros tenemos lo que va a ser la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina transporta potasio, que quiere decir que la insulina mete potasio del espacio extracelular al espacio intracelular. Bien, entonces eso es lo que hace la insulina. Por lo tanto, si yo a esta hipercalemia le doy insulina, voy a estabilizar a mi paciente, porque ¿qué hemos dicho? Que hace la insulina, ¿por qué le estoy dando? No es porque mi paciente sea diabético, yo le estoy administrando porque necesito bajar el potasio. Entonces, ¿qué hace la insulina? Si yo le doy insulina, mete la insulina a la célula del espacio extra al espacio intracelular, por lo tanto me disminuye el potasio y de esa manera voy a evitar lo que va a ser una arritmia cardíaca, voy a evitar lo que va a ser un paro cardíaco. Bien, entonces por eso es que cuando hay hipercalemia se utiliza lo que es la insulina. Claro que se utiliza también el gluconato de calcio. ¿Para qué uso gluconato de calcio? Sobre todo para estabilizar estas membranas. Mi paciente va a presentar una acidosis metabólica. Sí presenta acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque no se reabsorbe lo que es el bicarbonato. Entonces, si no se reabsorbe el bicarbonato, ¿qué sucede? Se va a presentar una acidosis metabólica. ¿Bien? Vamos a tener una sobrecarga de volumen, claro que sí, esto a qué me puede conllevar a un edema pulmonar, ¿bien? Como la urea está aumentada, está por las nubes, esto me puede conllevar a una encefalopatía, a una pericarditis. Como les mencionaba, a un inicio mi paciente puede presentar poliuria y en fases finales lo que va a ser una oliguria persistente. Bien, entonces para no olvidarnos vamos a repasar esto que les gusta preguntar en el grado. Oliguria menor a 400 ml día, anuria menor a 100 ml día. No se olviden, por favor, la clasificación prerrenal, renal y posrenal. Eso es pregunta clásica de los exámenes de grado, ¿bien? No solo de los exámenes de grado, también de la residencia, ¿no? Bien, vamos a repasar un poquito. Acá les he hecho algunos dibujos, les comento que es muy importante dibujar, ¿no? Incluso yo dibujo, les comento, porque así uno se acuerda más. Y cuando uno dibuja, te acuerdas más todavía, ¿no? Haces mayor sinapsis. Vamos a hablar un poquito de lo que es la insuficiencia renal crónica. Pero para eso nosotros necesitamos conocer lo normal, ¿no? Porque ahora me dirán, ¿y qué pasa con el bicarbonato? ¿Qué pasa con el potasio? ¿No? Entonces, aquí nosotros tenemos esta arteriola aferente, tenemos la arteriola eferente, arteriola aferente, arteriola eferente. Aquí podemos observar lo que va a ser nuestro glomérulo. Aquí pueden observar nuestro glomérulo. Aquí vamos a hablar, doctores, de lo que va a ser el túbulo contorneado proximal. Bien, vamos a poner resaltador. Estito es el túbulo contorneado proximal. Esto, doctores, esto que ven, ¿no? Esto que ven es el asa de Henle descendente, asa de Henle descendente, ¿bien? Como hay asa de Henle descendente, también tenemos asa de Henle ascendente. Acá está el asa de Henle ascendente, ¿bien?
túbulo contorneado distal, acá está nuestro túbulo contorneado distal y acá está el túbulo colector. Bien, entonces esos túbulos nos vamos a acordar. Una vez que nosotros conocemos estos tubulitos, vamos a empezar hablando cuáles son sus funciones. Bien, vamos a hablar primero de la fisiología de lo normal, de ahí nos vamos a todo lo que es fisiopato. Bien. Vamos a empezar por el túbulo contorneado proximal. ¿Cuál es su función? Su función es el transporte activo de sodio mediante la bomba sodio-potasio ATPasa. Bien, entonces, ¿cuál es su función a nivel, cuál es la función del túbulo contorneado proximal? Es el transporte activo de sodio mediante la bomba de sodio-potasio ATPasa. Bien, no se olviden. Esto se va a presentar en la membrana vasolateral. También su función es la de reabsorbe los líquidos de un 65 a un 70% de volumen del filtrado glomerular. El sodio arrastra con la glucosa a los aminoácidos. Este sodio, cuando se está transportando, arrastra junto a él a la glucosa, a los aminoácidos. Y como recapitulando, reabsorbe agua. Esa es la función del túbulo contorneado proximal. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser del asa de Henle descendente. Esta asa de Henle descendente tiene una alta permeabilidad de agua, tiene una baja permeabilidad al sodio. ¿A qué tiene alta permeabilidad? Tiene alta permeabilidad al agua, pero tiene una baja permeabilidad ¿a qué? Al sodio. ¿Bien? Vamos a hablar respecto a lo que va a ser el asa de Henle ascendente. Bien, este es asa de Henle descendente que viene hacia abajito, que hemos dicho alta permeabilidad al agua, baja permeabilidad al sodio. Vamos a hablar del asa de Henle ascendente. Esta asa de Henle ascendente es impermeable al agua. Bien, es impermeable al agua. Bien, reabsorbe lo que va a ser sodio, potasio, cloro. Bien. Hablamos del túbulo. Tenemos este túbulo contorneado distal. Cuando hablamos del túbulo contorneado distal, se produce la reabsorción, regulación de calcio por acción de la paratohormona. Bien, entonces en el túbulo contorneado distal se produce la reabsorción regulada de calcio por acción de la paratohormona. Y este túbulo contorneado distal es impermeable al agua en ausencia de la hormona antidiurética. Bien, entonces impermeable al agua en ausencia de la ADH, de la hormona antidiurética. No se olviden, hemos mencionado que se encarga de la reabsorción regulada de calcio por acción de la paratohormona. Después tenemos el túbulo colector. Se encarga de reabsorber sodio y secretar potasio. Secreta también el bicarbonato. Bien, entonces eso es muy relevante. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser la fisiopatología. Bien, lo voy a agrandar un poquito. Bien. Lo mismo, están los mismos túbulos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una insuficiencia renal crónica, ¿qué es lo que sucede? Número 1, empezamos por el túbulo contorneado proximal. Disminuye la reabsorción de sodio y bicarbonato. De esa disminución de sodio y de bicarbonato, de glucosa, aminoácidos, especialmente el bicarbonato es lo que produce esta acidosis metabólica. De ahí viene, como no se reabsorbe el bicarbonato, entonces hay una alteración de los hidrogeniones y que me va a causar una acidosis metabólica. También tenemos la reducción de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Acumulación de toxinas, ya conocemos qué acumulación, urea, creatinina, y acá vamos a tener lo que va a ser una hiperfosfaturia. Bien, vamos a tener una hiperfosfaturia. Eso es en fase inicial. Bien, entonces en la fase inicial tenemos una hiperfosfaturia, que quiere decir que hay una disminución en la reabsorción del fosfato.
Bien, en fases avanzadas tenemos una hiperfosfatemia. Cuando ya estamos en fases avanzadas, en etapas finales de la insuficiencia renal crónica, ahí tenemos una hiperfosfatemia. Bien, eso es lo que se va a producir en el túbulo contorneado proximal. Ahora vamos a hablar respecto a lo que son los asas de Henle. Dentro de las asas de Henle se va a presentar lo que va a ser una poliuria. Tenemos una isostenuria. ¿Qué quiere decir? Que es una poliuria, se va a producir lo que va a ser una deshidratación. Bien, entonces si el paciente tiene mayor diuresis, por lo tanto va a haber una mayor deshidratación. Eso es en general lo que tenemos que acordarnos. Vamos a hablar del túbulo contorneado distal. Este es el túbulo contorneado distal. Aquí se va a presentar lo que es una disminución en la reabsorción de potasio. Entonces, si hay una disminución en la reabsorción de potasio, ¿qué sucede? Aumenta el potasio, ya que nos lleva a una hipercalemia. Tenemos una disminución de los hidrogeniones que nos va a llevar a una acidosis metabólica por una disminución también de los hidrogeniones. Y a nivel del túbulo colector, lo mismo, tenemos un aumento del potasio que nos conlleva a una hipercalemia. Bien, entonces eso es lo que quería un poquito indicarles antes de continuar con lo que es insuficiencia renal crónica. Bien. Cuando hablamos de la definición, ¿qué es? Es la disminución progresiva, irreversible y permanente de la función renal. Bien, entonces aquí, ¿cuál es la palabra clave? Disminución progresiva, irreversible y permanente de la función renal, que dura más de 3 meses, con una tasa de filtrado glomerular menor a 60 milímetros por minuto por 1.70 metros cuadrados o con evidencia de daño estructural renal como proteinuria, hematuria o alteraciones ecográficas. ¿Cuál es la etiología más común en nuestro medio? La diabetes tipo 2, ¿no? Cuando los pacientes no se controlan, no llevan una dieta adecuada, la hipertensión arterial crónica, la glomerulonefritis crónica, la pielonefritis, pacientes que tienen infecciones urinarias a recurrencia, enfermedad poliquística renal autosómica dominante, la obstrucción urinaria prolongada, por ejemplo, pacientes que tienen hiperplasia de próstata y no se operan, pacientes que tienen litiasis renal y tampoco se quieren operar. Entonces, todo esto uno tiene que explicarle al paciente los riesgos que conlleva, ¿no? Porque si le dices tienes diabetes, el paciente a veces te dice, pero con medicamento voy a estar bien, pero se le tiene que indicar, señor, si usted no cuida su dieta, no controla su alimentación, va a terminar con una insuficiencia renal crónica. Bien, entonces siempre hay que indicarles, ¿no? Lo que le puede suceder al paciente, al menos por miedo va a controlar lo que es su dieta, ¿no? Y vamos a evitar que termine con diálisis. La fisiopatología. En la fisiopatología se va a presentar una pérdida de más del 75% de nefronas funcionales. Entonces, en la fisiopatología hay una pérdida de más del 75% de nefronas funcionales. Las nefronas restantes a un inicio aumentan su tasa de filtración como mecanismo de compensación. Entonces, ¿qué es lo que tratan de realizar? A un inicio, las nefronas tratan de reemplazar, de compensar esta disminución de la tasa de filtrado glomerular. Como se va a producir como hay una menor cantidad de nefronas, entonces las pocas nefronas que quedan tratan de compensar, tratan de realizar una mayor filtración, entonces aumentan su tasa, pero con el tiempo se produce lo que es la esclerosis glomerular secundaria. ¿Qué sucede? Que con el tiempo va a ingresar en lo que es una fatiga, ¿bien? Entonces va a ingresar en lo que va a ser una fatiga. Acumulación progresiva de productos nitrogenados como urea, creatinina, alteración en la excreción de electrolitos, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Lo que va a ser, vamos a tener lo que es una hipercalemia,
una hiperfosfatemia, hay una alteración en los hidrogeniones que nos va a llevar a una acidosis metabólica, hay una disminución en la síntesis de eritropoyetina y calcitriol. Hablamos del desequilibrio ácido-base, la acidosis metabólica de tipo hiperclorémica debido a la incapacidad del riñón para excretar adecuadamente los hidrogeniones y regenerar el bicarbonato. Electrolitos alterados, que hemos dicho que vamos a tener una hiperpotasemia, hiperfosfatemia, ¿no? En la hiperfosfatemia el fósforo está elevado, hipocalcemia, no se olviden, el calcio está bajo, secundario a disminución del calcitriol. Bien, como hay una disminución del calcitriol, hay una hipocalcemia, hiponatremia, porque por dilución, en estadios avanzados por retención hídrica. No se olviden, doctores, que en estadios avanzados el riñoncito ya no funciona y por eso muchas veces los pacientes te dicen, ¿sabe qué, doctorita? Yo ya no orino hace 2 años, hace 3 años, ¿no? Y por ejemplo, ellos no pueden tomar nada de líquido, les comento, a lo mucho pueden mojar solo sus labios, ¿bien? Entonces, en este caso, como hay un aumento de volumen, como el riñoncito ya no trabaja, entonces esto va a producir lo que va a ser una hiponatremia por dilución, a eso se refiere. Presenta también lo que va a ser fatiga, una debilidad generalizada, insomnios. El prurito va a estar causado por lo que es el aumento de la urea, de la creatinina, el aliento urémico, olor a amonio. En las manifestaciones clínicas va a presentar lo que es la anemia, ¿no? Por la ausencia de la eritropoyetina, náuseas, vómitos, va a presentar esta retención hídrica. Por eso les decía, doctores, a un inicio el paciente, cuando debuta con insuficiencia renal, va a presentar poliuria, pero cuando está en etapas finales presenta lo que es la anuria. Bien, entonces no se me confundan. En una etapa inicial, cuando hablamos, porque la insuficiencia renal crónica tiene 4 estadios según cada literatura, hasta 5 estadios. Entonces, en las fases iniciales, ¿qué pasa? Tiene poliuria, pero en etapas finales el riñón no funciona absolutamente nada. Entonces, ahí directamente va a presentar lo que es la anuria el paciente. Bien. Continuamos. Se va a presentar náuseas, vómitos, edema, polidipsia, poliuria inicial con oliguria en fases terminales. Síndrome urémico. En el síndrome urémico se presenta el aliento urémico, se va a presentar la encefalopatía urémica, letargia, asterexis, confusión, una pericarditis urémica, miopatía proximal, convulsiones y coma y muerte. Afectación sistémica. A nivel sistémico se va a presentar a nivel del sistema nervioso, neuropatía periférica, pérdida de reflejos profundos, alteraciones cognitivas, a nivel endocrino, el hipogonadismo, amenorrea, alteración de la tolerancia a la glucosa, a nivel del sistema osteomuscular, osteodistrofia renal con dolor óseo, fracturas patológicas, calcificaciones extraóseas por hiperparatiroidismo secundario. En el diagnóstico nosotros llegamos por la tasa de filtrado glomerular estimada menor a 60 milímetros por minuto por más de 3 meses. Imagínense, tasa de filtrado glomerular estimada menor a 60 milímetros por minuto por más de 3 meses. Se va a presentar la albuminuria persistente mayor a 30 miligramos día, ecografía renal, riñones atróficos con pérdida de la diferenciación córtico-medular. Exámenes, qué tratamiento? En exámenes ya saben, le voy a pedir hemoglobina, cómo va a estar disminuida, el fósforo va a estar elevado o puede estar disminuido, el calcio está disminuido, el bicarbonato está disminuido, el potasio está elevado, la hormona paratiroidea está aumentada. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento es una dieta hipoproteica para disminuir la carga nitrogenada.
Control estricto, ¿no? El control estricto de glucemia en pacientes con diabetes mellitus. Control de la presión arterial. En el control de la presión arterial va a ser menor a 140/90. Restricción de líquidos y sal según grado de retención. Evitar fármacos nefrotóxicos como antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, no se administra lo que va a ser el ibuprofeno, el ketorol, el naproxeno. Educación al paciente sobre signos de progresión. Bien. Uno de los medicamentos ideales que se debe administrar es el enalapril, doctores. Ahora me dirán, ¿se puede dar aras? Claro que se puede dar el losartán, el valsartán, telmisartán, todo lo que termina en tan, pero produce lo que va a ser efectos adversos, ¿bien? O sea, si la tasa de filtrado glomerular es menor a 30, pues te va a disminuir aún más. Entonces, el medicamento ideal que se debe administrar, doctores, siempre va a ser el enalapril, ¿bien? El enalapril es mucho mejor, ¿bien? O sea, cuando hablamos de efectos adversos, de lejos va a ser mucho mejor lo que va a ser el enalapril. Si repasamos que es el enalapril, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Bien, entonces, ¿qué es el enalapril? El enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Eso es muy importante que nosotros vayamos a conocer. Ahora, el enalapril nosotros tenemos de distintas presentaciones. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, el enalapril pueden utilizar de 20 miligramos, que estaría muy bien. Vamos a hablar de lo que va a ser, como les he mencionado, el losartán reduce la presión dentro del glomérulo al dilatar la arteriola eferente, disminuye la proteinuria y protege al riñón, pero esto depende de la tasa de filtrado glomerular. Bien. La eritropoyetina, acá por favor, para aclarar, ¿cuál de estos dos es mucho mejor el enalapril? Un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, el captopril, el ramipril. Esos son mucho mejores si hablamos en relación a lo que va a ser los ARAs, por favor, los antagonistas de angiotensina tipo 2. ¿Bien? Su mecanismo de acción es similar. Ambos dilatan lo que es la arteriola eferente. Bien, vamos a hablar respecto a lo que va a ser la eritropoyetina recombinante humana. Estimula la médula ósea para producir glóbulos rojos. Corrige la anemia renal. Los quelantes de fósforo. En los quelantes de fósforo tenemos el cebelamer, así se llama, el carbonato de calcio, se une al fósforo intestinal e impide su absorción. Controla la hiperfosfatemia. Bien, entonces, ¿qué hace el quelante de fósforo? El cebelamer, carbonato de calcio, se une al fósforo intestinal, de esa manera impide su absorción, controla la hiperfosfatemia. Vamos a hablar de lo que va a ser el calcitriolo, vitamina D. Aumenta la absorción intestinal de calcio y suprime la secreción de hormona paratiroidea, ¿no? Bloquea esta hormona paratiroidea. Entonces, ¿qué hace la vitamina D? Aumenta la absorción de calcio y suprime la secreción de la hormona paratiroidea. Y que como les he mencionado, el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio corrige la acidosis metabólica crónica y mejora el estado nutricional. La furosemida, cuando mi pacientito presenta lo que va a ser esta retención de líquidos, en este caso, como hay retención de líquidos, mi pacientito está edematizado, en ese caso voy a utilizar lo que va a ser la furosemida. Bien, como les he dicho en etapas finales, mi paciente normalmente hace edema agudo de pulmón, un derrame pleural, entonces para eso vamos a utilizar lo que va a ser la furosemida. Bien. La furosemida es un diurético que actúa a nivel del asa de Henle ascendente, doctores. Bien, entonces la furosemida, ¿dónde actúa? En el asa de Henle ascendente. Bien, entonces ¿esto para qué es? Para controlar el edema, para controlar la presión arterial de cierto modo. La indicación de diálisis, la tasa de
filtrado glomerular menor a 15 milímetros por minuto con síntomas urémicos como pericarditis, encefalopatía, acidosis o hipercalemia refractaria. Eso es muy relevante. Retención hídrica grave no controlada, que el paciente se haya tomado 1 litro de agua o se haya tomado 500 ml de agua. Preparación para trasplante renal. En el trasplante renal, el tratamiento definitivo mejora la calidad y la esperanza de vida. Se realiza cuando el paciente está en enfermedad renal crónico terminal, estadio 5. En ese caso se va a realizar. Bien, entonces en ese caso es lo que se va a realizar. Bien, eso es súper relevante que nosotros vayamos a conocer. Eso es lo más importante, doctores, de insuficiencia renal crónica. Bien, espero que hayan podido entender algo que les voy a indicar, por favor, doctores, para quienes son nuevos. Me encanta a mí la puntualidad, por favor, doctores. Bien, entonces, si nos vamos a conectar, tiene que ser 7:30, doctores, máximo 7:40, por favor, porque después es un poquito complicado para mí estar aceptando, pierdo la hilación. Bien, entonces, como con todas las personas que he trabajado ya me conocen, doctores, por favor, puntualidad. Bien, porque después me dicen, doctora, me falta la clase de insuficiencia renal crónica, yo no puedo hacer nada, doctores. Bien, entonces, por favor, puntualidad, nos pondremos alarma, ¿no? Es su examen de grado. Bien, continuamos. Les voy a dar un tema extra que no está en el temario, doctores, pero que ha sido pregunta de examen de grado. Vamos a hablar respecto a lo que va a ser el síndrome metabólico, doctores. Bien, entonces algo cortito. Les comento que esto ha sido de un paciente que tenía diabetes, tenía lo que es además un síndrome metabólico y fue hace poco, hace 2 semanas fue pregunta de examen de grado. Bien, empezamos entonces. ¿Qué es? Es un conjunto de alteraciones metabólicas que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, accidente cerebrovascular y resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico según la AJA? Se requiere mayor o igual a 3 de los siguientes. ¿Bien? Circunferencia abdominal mayor a 102 centímetros en el hombre, mayor a 80 centímetros en la mujer. Triglicéridos mayor a 150 miligramos decilitro. HDL, la HDL no se olviden que es la grasa buena. ¿Cómo va a estar? Disminuida, menor a 40 miligramos decilitro en el hombre y menor a 50 miligramos decilitro en la mujer. Presión arterial mayor o igual a 130-85 milímetros de mercurio. Glicemia en ayunas mayor o igual a 100 miligramos decilitro. Bien, entonces, de todo esto que hemos mencionado, se requiere al menos tres criterios, ¿bien? Para que yo pueda hablar de lo que es un síndrome metabólico, ¿bien? Vamos a hablar respecto a lo que va a ser la fisiopatología, porque se caracteriza por una resistencia a la insulina, una obesidad central, liberación de adipocinas, inflamación, disfunción endotelial y procoagulación. ¿Qué quiere decir todo esto? Se caracteriza principalmente porque un paciente que tiene mayor índice de masa corporal, que es un paciente obeso, ¿no? En este caso hay mayor cantidad de adipocinas y estas adipocinas, que la vamos a dibujar, no permite que a la célula ingrese lo que va a ser la insulina y la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que estas compuertas de transporte que hay en la célula, porque tenemos compuertitas a nivel de la célula, están cerradas. Como estas compuertas de cotransporte están cerradas, porque esto está relacionado con las adipocinas, con pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, pacientes que son obesas. Entonces, en ese caso no ingresa la insulina y la glucosa. Como no ingresa la insulina y la glucosa a la célula no puede convertir en energía y no puede utilizarla. Y a esto se le conoce como la resistencia a la insulina. ¿Bien?
¿Cuál va a ser los factores de riesgo? La etiología. Aquí tenemos lo que va a ser la obesidad visceral, el sedentarismo, la dieta inadecuada, la genética, edad avanzada, el síndrome de ovario poliquístico, el tabaquismo, el alcohol, diabetes tipo 2. Vamos a tener infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, la esteatosis hepática no alcohólica, la apnea del sueño, insuficiencia renal crónica. Entonces, todo esto nosotros vamos a tener, ¿bien? Respecto a lo que va a ser los factores de riesgo, ¿bien? Vamos a hablar de las complicaciones. Si este paciente no se trata, ¿con qué va a terminar? Con una diabetes ya sea tipo 2, de diabetes tipo 2 terminará con diabetes tipo 1. Ahora, como hay bastante cantidad, acá vamos a irnos un poquito más a la fisiopato. No se olviden que si a esta célula no está ingresando lo que es la insulina, más la glucosa, no está ingresando la insulina y la glucosa, porque una vez que ingresa esto se convierte en ¿qué? En energía, pero como tenemos un bloqueo, no está ingresando, hay resistencia a la insulina. ¿Qué hace la célula? La célula de alguna manera debe generar energía. Entonces aquí se produce el ciclo de Krebs anaeróbico, el ciclo de Krebs anaeróbico. ¿Qué quiere decir este ciclo de Krebs anaeróbico? Empieza a utilizar las reservas del cuerpo, empieza a usar las grasitas, empieza a usar las proteínas. A esto se le conoce como el ciclo de Krebs anaeróbico. Como se está utilizando lo que son las grasitas, se está realizando la lipólisis, la proteólisis, esto me puede generar lo que es una ateroesclerosis. ¿Qué quiere decir? Esta grasa se puede acumular en cualquier arteria y esto me puede causar desde un infarto agudo de miocardio hasta un accidente cerebrovascular. También, como se está metabolizando tanta grasa, proteína, va a producir lo que es la esteatosis hepática no alcohólica. Este hígado, que va a ser un hígado graso, también puede causar la apnea de sueño. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento farmacológico? Dentro de nuestro tratamiento farmacológico tenemos lo que va a ser el no farmacológico y el farmacológico. Hablamos del no farmacológico. Primero, hay que indicarle al pacientito que tenga una pérdida de peso de 7 a 10%. No le vamos a decir que tenga cambios de estilo de vida. Los ejercicios mayor a 150 minutos. Una dieta mediterránea o la famosa dieta DASH. ¿No les han preguntado la anterior en el examen de grado que era una dieta DASH o dieta mediterránea? Es lo mismo, no se olviden que debe ser rica en vegetales, frutas, proteínas y baja en carbohidratos. La reducción de azúcares y grasas saturadas. Vamos a hablar del tratamiento farmacológico. Aquí le voy a dar la metformina. La metformina, por favor, es bastante preguntado en el grado. ¿Qué es la metformina? Número 1, inhibe el apetito. Por lo tanto, si inhibe el apetito, mi paciente disminuye de peso. Bien, eso me ayuda en su salud. Punto número 2. Disminuye la resistencia a la insulina. Hace que estas compuertas donde la célula ha cerrado sus puertitas lo abra, ¿no? Entonces, de esa manera la metformina actúa. Entonces, ¿qué hace? Disminuye la resistencia a la insulina. Abre las compuertitas de la célula para que ingrese la insulina y la glucosa y se conviertan en energía. Otro punto importante, estimula al páncreas a la síntesis de insulina. Bien, estimula al páncreas a la síntesis de insulina, no se olvide. Entonces, acá ya tenemos 3 funciones de lo que va a ser la metformina. Y vamos con la otra función más. La otra función es que a nivel del duodeno, ¿qué realiza? Inhibe la reabsorción de glucosa. A nivel del duodeno no permite que se absorba esta glucosa.
Por lo tanto, si no se absorbe esta glucosa se queda aquí fuera del intestino, ¿no? No se reabsorbió. Entonces, como no se reabsorbe esta glucosa se fermenta, doctores, y es por eso que los pacientes constantemente indican, los que toman metformina, que tienen dispepsias, ¿no? Que tienen deposiciones líquidas, que presentan lo que es gases, ¿no? Y es porque no se absorbe, ¿no? Entonces, esas son las funciones de la metformina. Bien, por eso es que nos ayuda en el tratamiento. Hablamos de las estatinas. Dentro de las estatinas tenemos la presentación de lo que es la atorvastatina. La metformina, ¿de cuánto viene? Repasando, viene de 500 y de 850 miligramos. Tenemos de 500 y vamos a tener también de 850 miligramos. Normalmente siempre a un inicio a un paciente se le administra de 500 miligramos. ¿Por qué de 500? Porque como produce hipoglicemia se tiene que ir adaptando el paciente. No voy a iniciar directo con 850, sino con 500 y a medida que se adapta cambiamos a 850. Y la metformina se consume antes de los alimentos, 30 minutitos antes del desayuno. Puede ser una vez al día o 2 veces al día. Eso depende mucho de cómo esté el paciente, qué le ha indicado el endocrinólogo, depende de eso mucho. Ahora, cuando hablamos de las estatinas, una de las estatinas más usadas es la atorvastatina. La atorvastatina se utiliza de 50 miligramos día. Esta atorvastatina, ¿cuál es su mecanismo de acción? Actúa a nivel de la acetilcoenzima A2. Su mecanismo de acción de la atorvastatina es que actúa a nivel de la acetilcoenzima A2. Eso es súper relevante. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que ayuda al hígadito a que sintetice más grasas, ¿no? Le ayuda al hígado a que sintetice más grasas. De esa manera ayuda a las estatinas. Hablamos también de lo que va a ser los YECAS. Cuando hablamos de los YECAS, hablamos también de los ARAS. Tenemos en los YECAS inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bien, el más conocido, el enalapril. El enalapril se utiliza de 20 miligramos y el losartán, que es un antagonista de los receptores AT1 y AT2, el losartán, que es un antagonista, ojo, de receptores AT1 y AT2, se utiliza de 50 miligramos. Ustedes pueden utilizar o bien IECAS o bien ARAS. Jamás se utiliza estos dos juntos, ¿no? Si mi paciente es hipertenso, pues voy a utilizar solo uno de ellos. También es muy importante lo que va a ser el uso de omega 3, ¿no? En pacientes que tienen triglicéridos elevados, ¿bien? También en pacientes que tienen ACV o tienen antecedentes de accidente cerebrovascular, de infarto agudo de miocardio, vamos a utilizar la aspirina de 75 miligramos día, ¿bien? ¿Es la aspirina qué es? La aspirina tiene dos funciones y aquí les voy a aclarar, doctores, porque es pregunta de grado. Tenemos la aspirina de 75 miligramos y la aspirina de 100 miligramos. Cuando hablamos de la aspirina de 75 miligramos, es solo antiagregante plaquetario. Nada más esa es su función de 75 miligramos. Pero cuando hablamos de la aspirina de 100 miligramos, no solo es antiagregante plaquetario, sino que también va a ser un antiinflamatorio no esteroideo. Bien, entonces de 100 no solo es un antiagregante, también va a ser un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Qué hace? Además de ser un antiagregante, la aspirina, actúa a nivel del tromboxano A2 produciendo la vasodilatación, ¿bien? Entonces, antiagregante plaquetario, actúa como antiinflamatorio no esteroideo, también actúa a nivel del tromboxano A2, que hace vasodilata. Entonces hay mayor perfusión sanguínea a ese vaso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante utilizar en ACVs, ¿no? En pacientes que han tenido infarto agudo de miocardio. Relevante, siempre hay que evaluar en estos pacientes la glicemia, el perfil lipídico, la presión arterial, el perímetro abdominal, evaluación del riesgo cardiovascular,
Vamos a detectar lo que va a ser el fondo de ojo, la función renal, la función hepática. Entonces, todo esto nosotros debemos evaluar. Bien, ha sido pregunta del Hospital México lo que es el síndrome metabólico. Bien, por eso es que les he hecho un pequeño resumen. Bien, continuamos, doctores. Ahorita les voy a compartir. Bien, me dan un momentito, por favor. Les voy a compartir lo que es ACV, porque nos falta lo que es accidente cerebrovascular. Bien, ya les estoy compartiendo lo que es ACV, doctores, que también es pregunta, sobre todo quienes van a dar en el Hospital Andrés Cusheri, ¿no? Quienes van a dar en el Hospital Solomon Clay. Vamos a repasar muy bien lo que es ACV. Bien, les voy a dar cosas puntuales porque tampoco más allá nos van a preguntar, ¿bien? Empezamos con lo que va a ser ACV. ¿Qué es? Es el déficit neurológico de origen vascular. Bien, entonces, ¿qué es déficit neurológico de origen vascular? Vamos a tener lo que va a ser los factores predisponentes. Dentro de los factores predisponentes tenemos lo que va a ser la hipertensión arterial, fibrilación auricular, estenosis mitral, infarto agudo de miocardio, el tabaquismo. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que han preguntado? Fibrilación auricular, estenosis mitral, infarto agudo de miocardio, tabaco, hipertensión arterial. Voy a hablar de la clínica en general. En la clínica en general vamos a tener hipoestesia, parestesia, el trastorno ocular, la disartria. Va a estar afectado lo que es el área de Broca, ¿no? Que es el área frontal, que es es la encargada del lenguaje. Va a estar comprometida lo que es el área de Wernicke. El área de Wernicke se encuentra en la región temporal, no se olviden, ¿no? A nivel temporal es la encargada de la comprensión. Entonces, área de Broca frontal, ¿de qué se encarga? Del lenguaje. El área de Wernicke de la comprensión. Aquí se va a presentar cuando hay un compromiso a nivel cerebeloso, lo que es el nistagmus, el vértigo, la disartria. Siempre me preguntan, ¿cómo voy a hacer mi historia clínica si me toca ACV? ¿Qué hago? ¿No? Entonces ahí empezamos. Primero, paciente con un cuadro clínico de un día de evolución o de tantas horas de evolución, caracterizado por presentar dolor en región frontal que irradia a región occipital, tipo pulsátil, con una intensidad 8/10 en la escala de EVA. Posteriormente indica que perdió la conciencia por 1 minuto, por 60 segundos, acompañado de parestesia, hemiparesia, disartria, ¿no? Entonces, ustedes le colocan todo esto. Bien, el paciente muchas veces no les va a indicar, entonces ahí ustedes le ponen parestesia, ¿no? Le colocan lo que es la desviación de la comisura labial, la disartria, y ahí ya le estás indicando a tu jurado, mi paciente ha tenido un ACV. Bien, entonces, siempre me van a partir por esta cefalea, porque el paciente te dice, es el peor dolor de cabeza que he tenido. Bien. Tenemos dos tipos, lo que va a ser el ACV isquémico y el hemorrágico. Cuando hablamos del ACV isquémico se va a presentar en un 80%. Y acá hablamos de lo que va a ser el TIA. ¿Qué es el TIA? Es el ataque transitorio isquémico. Este ataque transitorio isquémico va a ser menor a 1 hora.
y el infarto cerebral va a ser mayor a 7 días. Bien, entonces el TIA, el ataque transitorio isquémico, es menor a 1 hora y el infarto cerebral mayor a 7 días. ¿Cuáles son las causas? Las causas van a ser los aterotrombos, el cardioembolismo, la vasculitis que hemos tocado, enfermedades autoinmunes. Entonces, causas: aterotrombótico, cardioembolismo, vasculitis. Aquí nosotros tenemos que saber de dónde proviene lo que es este émbolo, de dónde se desprendió. Se desprende de la carótida interna, se va a desprender este émbolo de la carótida interna, de la subclavia, y cuando se desprende de la carótida interna, de la subclavia, va a producir lo que es una amaurosis fugaz homolateral. Bien, entonces algo característico cuando se desprende de la carótida interna, de la subclavia, es una amaurosis fugaz homolateral. Por eso es que nosotros vamos a pedir en estos pacientes ecografía Doppler de cuello. ¿Por qué le estoy pidiendo su ecografía Doppler de cuello? Porque yo quiero saber de dónde proviene ese émbolo, de dónde se desprendió. Por eso es que vamos a pedir ecodoppler de cuello. También se le pide una tomografía, no en todo paciente se pide tomografía. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si hablamos de un ACV isquémico que se presenta en un 80%, que es el más frecuente, tenemos lo que va a ser la alteplasa, ¿no? La alteplasa se utiliza dosis de ataque de 0.9 miligramos kilo peso. Esta alteplasa de 0.9 miligramos kilo peso en bomba de infusión. Bien, en bomba de infusión, ese mismo momento se tiene que utilizar, bien, la alteplasa. Ahora, para su examen de grado, el paciente ya está estable, te va a decir, ¿sabe qué, doctorita? Yo ya me voy a ir, ya estoy acá 2 semanas, entonces en ese caso ya no está con alteplasa, ¿no? Eso es cuando el paciente llega todo inestable. Entonces, ¿con qué estará mi pacientito? Con aspirina. Bien, nos indica el libro aspirina de 325 miligramos kilo peso día, pero no nos olvidemos, doctores, que nosotros no tenemos esta presentación. Entonces, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar 3 aspirinas de 100. 3 aspirinas de 100 le vamos a administrar. Bien. Vamos a hablar de lo que va a ser el ACV hemorrágico. Cuando nosotros hablamos del ACV hemorrágico se presenta en un solo 20%, no en solo 20%. Aquí hablamos de la hemorragia subaracnoidea, que es un dolor intenso de inicio súbito. Y en este caso, ¿qué hacemos? De inmediato se le va a pedir a estos pacientes tiempos de coagulación. A todo paciente se pide tiempos de coagulación, hemograma, y el único tratamiento que le voy a dar, aparte, ¿no? También que le van a pedir la tomografía, el único tratamiento que se le va a dar es la fenitoína de 20 miligramos kilo peso día. ¿Por qué solo vamos a darle la fenitoína? Es para evitar que este paciente convulsione y se presente un mayor daño neurológico. Posteriormente se realizará lo que es una embolización endovascular, ¿no? Esto es directamente para cirugía, ¿no? Posteriormente se realizará una embolización endovascular. También en lo que va a ser este ACV hemorrágico tenemos la hemorragia cerebral, ¿no? Son dos, hemorragia subaracnoidea y la hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral puede ser parenquimatosa o puede ser a nivel de los ventrículos. ¿Qué me van a preguntar en el examen de grado? Solo esto a grandes rasgos, más allá tampoco ingresan. Bien, entonces cosas generales, sobre todo ACV isquémico, ¿qué haces? ¿Cómo es tu manejo? Eso es lo que me va a preguntar, eso es lo que me van a preguntar en el grado. Bien, no se vayan a enfrascar más allá porque es cosas generales que nos preguntan. Algo que está enfatizando ahora el jurado, doctores, es bastante fármaco. Bien, vamos a repasar fármacos, que es lo que más están preguntando. Bien, nos faltaba insuficiencia cardíaca. Bien, les voy a compartir lo que es insuficiencia cardíaca. ¿Me dan un momentito, por favor? Bien, vamos a abarcar lo que es insuficiencia cardíaca.
Ya estamos con insuficiencia cardíaca. Bien, entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es su definición? Es un síndrome que se caracteriza porque el corazón va a tener la incapacidad de mantener un gasto cardíaco adecuado. Bien, entonces, ¿qué es? Es un síndrome que se caracteriza porque el corazón va a tener la incapacidad de mantener un gasto cardíaco adecuado. Hablamos de la precarga. ¿Qué es la precarga? Es el volumen de sangre que distiende al ventrículo al final de la diástole. Bien, entonces, ¿qué es el volumen de sangre que distiende al ventrículo al final de la diástole? Vamos a hablar de lo que es la poscarga. La poscarga es la resistencia que el ventrículo izquierdo debe vencer para que pueda circular la sangre. Entonces, ¿qué es poscarga? Es la resistencia que el ventrículo izquierdo debe vencer para que circule la sangre. ¿Bien? Esas son dos definiciones que debemos conocer. Vamos a hablar de lo que es la sístole. La sístole es la contracción, la salida de sangre hacia los vasos. La diástole es la relajación, la entrada de sangre en el corazón. Factores predisponentes. La hipertensión arterial, una hipertensión arterial maltratada, no tratada, que va a conllevar a una insuficiencia cardíaca. La diabetes, el Chagas, la aterosclerosis, arteriosclerosis, todos estos son factores predisponentes. Vamos a hablar respecto a lo que va a ser la fisiopatología. Aquí vamos a hablar primero de la etiopatogenia, los determinantes. Dentro de los determinantes tenemos la cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, valvulopatías, miocardiopatías, enfermedades pericárdicas, cardiopatía congénita. Estos son los determinantes: cardiopatía isquémica, valvulopatías, miocardiopatías, enfermedad pericárdica, cardiopatía congénita. Vamos a empezar por la fisiopatología. Cuando disminuye el gasto cardíaco, como sucede en la insuficiencia cardíaca, se activan tres sistemas de compensación. ¿Cuáles van a ser? El sistema autónomo, sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema de ADH. Este sistema autónomo libera la norepinefrina. El sistema autónomo libera la norepinefrina y esta norepinefrina actúa a nivel de los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos, a nivel de los vasos sanguíneos, va a producir lo que es la vasoconstricción. Bien, entonces, ¿dónde actúa esta norepinefrina? A nivel de los receptores alfa 1, alfa 2, ¿y qué me produce? Vasoconstricción. Esto es como mecanismo de compensación. Como está disminuido el gasto cardíaco, el sistema autónomo quiere ayudarle a esta disminución del gasto cardíaco. ¿Y cómo lo quiere hacer? Aumentando la presión. De esa manera se aumenta la poscarga. Y acá hablamos de lo que va a ser de este sistema renina. El sistema renina va a producir lo que va a ser la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 me va a aumentar lo que es la poscarga. Bien, ¿qué hace la angiotensina 2? Vamos a repasar un poquito. La angiotensina 2 produce también vasoconstricción. Produce, número 1, vasoconstricción. Me va a producir a nivel de lo que es la glándula suprarrenal la liberación de aldosterona. A nivel de la glándula suprarrenal produce la liberación de aldosterona. ¿Qué me va a causar esta aldosterona? La retención de agua y sodio. La retención de agua y sodio. También esta angiotensina 2 produce remodelado cardiovascular. Entonces, ¿qué me va a producir? Remodelado cardiovascular, me va a producir lo que es una vasoconstricción, la glándula suprarrenal libera la aldosterona que me va a producir retención de agua y sodio. Bien, entonces este sistema me aumenta poscarga. Ahora, si hablamos solo de la ADH, de la hormona antidiurética, esta se libera de la hipófisis posterior. La hipófisis posterior libera lo que es la hormona antidiurética, que hace retención de
agua. Entonces, estos sistemas que me aumentan poscarga y precarga. Eso es lo que sucede en la fisiopatología. Bien, me van a repasar, por favor, lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, que es muy importante que tenemos que conocer. Bien. Una vez que hemos mencionado lo que son estos datitos, vamos a hablar respecto a lo que va a ser el tratamiento. Bien, cuando hablamos del tratamiento, doctores, yo debo bloquear. Entonces, ¿qué voy a bloquear? Número uno, el sistema autónomo. ¿Con qué voy a bloquear este sistema autónomo? Le voy a dar lo que va a ser el atenolol. ¿Qué hace el atenolol? El atenolol es un beta bloqueante cardioselectivo. Como es un beta bloqueante cardioselectivo, actúa a nivel de los receptores beta 1. ¿Dónde tengo receptores beta 1? Vamos a tener en el corazoncito. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace este atenolol, que es un cardioselectivo, que es un beta bloqueante, que actúa en el receptor beta 1? Disminuye la precarga y poscarga. Bien, entonces disminuye la pre y poscarga del corazoncito. Eso es lo que va a realizar. Bien, ahora, ¿de cuánto le administro? De 50 miligramos día. Bien, 50 miligramos día el atenolol. Y es porque estoy bloqueando este sistema autónomo. Este paciente, por el aumento de la poscarga, precarga, vamos a tener un aumento de volemia, hay un aumento de volumen. Mi paciente está todo edematizado, ¿no? Muchas veces estos pacientes presentan un edema agudo de pulmón, donde si le auscultamos vamos a escuchar lo que son estos estertores crepitantes. ¿Qué hago para disminuir el volumen? Aquí vamos a enfatizar. Nosotros tenemos lo que es como diuréticos, la furosemida, tenemos la furosemida, tenemos la espironolactona, la hidroxiclorotiazida, ¿no? Los tiacídicos, la hidroxiclorotiazida. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Vamos a utilizar lo que va a ser en este caso la furosemida. ¿En qué casos uso? Por favor, la furosemida solo se utiliza en insuficiencia cardíaca grado 1 y grado 2. ¿Bien? En grado 3 y grado 4, que es lo que les va a tocar para el examen de grado, solo voy a utilizar lo que es la espironolactona. ¿Por qué? La furosemida, si tú le das a un paciente furosemida, hemos indicado dónde actúa asa de Henle ascendente. Barre con todo lo que está a su paso. Me va a eliminar sodio, agua, potasio, todo lo que está a su paso, con todo barre lo que es la furosemida. Bien, entonces, ¿qué sucede? Si a este paciente que ya tiene un gasto cardíaco disminuido, yo bajo más su potasio, que puede hacer paro cardíaco, y hasta ahí llegó mi paciente. Entonces, solo en grado 1 y grado 2, donde aparentemente está casi estable mi paciente con su insuficiencia cardíaca, puedo usar furosemida. Pero grado 3 y grado 4 de insuficiencia cardíaca se usa la espironolactona. ¿Cuál es el plus de la espironolactona? Que también es un diurético, pero es ahorrador de potasio. Le gusta ahorrar potasio. Bien, entonces mi pacientito, pese a que tiene su gasto cardíaco disminuido, no voy a bajar el potasio, sigue trabajando de alguna manera el corazoncito, entonces mi paciente no termina en paro cardíaco. Entonces, para mi grado, sí, mi paciente obviamente va a tener grado 3, 4 para que esté hospitalizado. ¿Qué diurético le doy? Espironolactona. ¿De cuánto? 50 miligramos día. Bien, tenemos de cuánto. Viene de 12.5, de 25, de 50, pero con números clave para el grado. 50. Bien. También tenemos la hidroxiclorotiazida, ¿no? Cuando hablamos de esta hidroxiclorotiazida, que es un tiacídico, que también es un diurético, actúa a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Ven? Actúa a nivel del túbulo contorneado distal. Este fármaco no es ahorrador de potasio, igual que la furosemida arrasa con todo lo que está a su paso. También se usa de 50 miligramos día. Si quieren usar solo grado 1 y 2 de insuficiencia cardíaca, 3 y 4, espironolactona. Me baja la volemia, pero ahorrando potasio. ¿Bien? Entonces, por eso es que voy a dar siempre un diurético a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca.
Ahora, este sistema renina-angiotensina-aldosterona necesito bloquear a este sistema. Para bloquear, ¿qué voy a utilizar? Vamos a utilizar lo que va a ser el famoso losartán. Bien, entonces, el losartán, que es, como su nombre indica, antagonista de angiotensina 2 o antagonista de los receptores AT1 y AT2. Entonces, aquí bloqueo. Le administro losartán de 50 miligramos día, ¿bien? Porque estoy bloqueando, ¿no? Aquí este sistema renina, ¿bien? Otro punto importante, no se olviden que el gasto cardíaco está disminuido. Como está disminuido, este corazoncito tiene más predisposición a formarme coágulos, a formar trombos, doctores. ¿Bien? Porque el gasto cardíaco está disminuido. Entonces, ¿qué le voy a dar? Su aspirina. Aspirina de 75 miligramos día. ¿Bien? Para mi examen de grado, ¿qué medicamentos debe estar si me toca insuficiencia cardíaca? Sobre todo si hablamos del Hospital Andrés Cusheri. Debe estar el atenolol, la espironolactona, el losartán y la aspirina. Por favor, esos 4 medicamentos debe estar plasmado en su conducta. No se olviden, como hay aumento de pos y precarga, debo yo restringir los líquidos a mi pacientita, ¿verdad? Entonces, aquí si le administro solución fisiológica, solo va a ser de 800 ml para 24 horas, porque ya mi pobre paciente está edematizada. Eso es lo que quiero que conozcan respecto a la fisiopatología. Bien, continuamos. Vamos a hablar antes respecto a la clínica. ¿Qué presentan en la clínica estos pacientes? Presentan lo que va a ser disnea a grandes, pequeños esfuerzos, palpitaciones, va a presentar fatiga, edema en los miembros inferiores. Eso es por eso se caracteriza. Por favor, no me coloquen dolor precordial, porque si me colocan dolor precordial, yo puedo pensar desde una coartación de aorta hasta una angina, hasta un infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Disnea. Entonces, motivo de consulta, falta de aire, le vamos a colocar. Enfermedad actual, disnea a grandes esfuerzos, no acompañado de fatiga, palpitaciones, todo eso. Y también la tos, ¿no? Que van a tener una tos seca persistente de predominio nocturno. Con eso ya le estoy diciendo, ¿sabe qué, doctor? Mi paciente tiene insuficiencia cardíaca y eso es lo que les evalúan en el grado, ¿bien? Ir al punto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que conocer, ¿bien? Ahora, por ejemplo, en el examen físico, ¿qué puedo colocar yo en tórax a la auscultación? Estertores crepitantes, ¿no? Si yo reviso, mi paciente tiene 3 cruces o tiene 2 cruces, ¿no? De edema, puedo indicarle, puedo colocar directamente, ¿no? Que hay estertores crepitantes en bases pulmonares y eso va a ser por el edema, doctores. Bien, entonces de esa manera ustedes justifican. Otro dato importante, si nosotros nos fijamos el cuellito de estos pacientes, siempre fíjense su cuellito tan característico, esta ingurgitación yugular que vamos a observar, ¿bien? Entonces eso también ustedes colocan y con eso ya están aprobados, les diré. Bien, entonces gracias a Dios nos está yendo excelente. Yo sé que les presiono, pero desde la asistencia presiono, doctores, pero siempre va a ser por un bien común. Vamos con los criterios de Framingham. Cuando hablamos de los criterios de Framingham, tenemos criterios mayores y criterios menores. En los criterios mayores tenemos lo que va a ser recado, ¿no? Lo que siempre las mamás nos envían a realizar. Bien, la primera R, ritmo de galope. La E, edema agudo de pulmón. La C, cardiomegalia. La A, aumento de la presión venosa central de 16 centímetros de agua. Distensión venosa yugular. Bien, entonces, ¿qué tengo en los criterios mayores? Ya saben, ritmo de galope, edema agudo de pulmón, cardiomegalia, aumento de la presión venosa de 16 centímetros de agua, distensión venosa yugular. La O no es nada, es solo un memo técnico. Criterios menores, tenemos lo que va a ser TED. Se van a acordar de la película de TED del osito, tenemos tos nocturna,
hepatomegalia, disnea de esfuerzo y derrame pleural. Bien, entonces basta 2 criterios, doctores, para yo hablar de una insuficiencia cardíaca. 2 criterios mayores, que tenga ritmo de galope, edema agudo de pulmón, y hablamos nosotros también un criterio mayor y 2 criterios menores, en este caso tos nocturna, hepatomegalia y ritmo de galope, es igual a insuficiencia cardíaca. Tenemos que conocer la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia cardíaca izquierda. En la insuficiencia cardíaca derecha, ustedes dividen su cuerpo, ¿no? Y dividimos con una línea imaginaria todo lo que está al lado derecho. Bien, entonces al lado derecho que vamos a tener el hígado. Entonces empezamos por el hígado. Se va a presentar lo que es una inflamación de la cápsula de Gleason, doctores. Bien, la cápsula de Gleason es lo que envuelve al hígado. Entonces, como hay una inflamación de la cápsula de Gleason, aumenta lo que va a ser la presión y esto me produce la hipertensión portal. Esta hipertensión portal me va a producir lo que es la insuficiencia hepática. Si se dan cuenta, estoy relacionando todo lo que tiene que ver con el hígado. Inflamación de la cápsula de Gleason que me causa la hipertensión portal, la insuficiencia hepática, y esto me va a producir lo que es la ascitis y edema. Eso es insuficiencia cardíaca derecha. Vamos con insuficiencia cardíaca izquierda. En el lado izquierdo tenemos la disnea nocturna, edema pulmonar y ortopnea. Tenemos disnea nocturna, edema pulmonar y ortopnea. Bien, aquí miren, aquí tenemos el dibujito, acá miren, ingurgitación yugular, la ascitis, la hepatomegalia, vamos a tener edema en miembros inferiores. Insuficiencia cardíaca izquierda, va a estar la ortopnea, la taquicardia, disnea de esfuerzo, cianosis, disnea paroxística nocturna. Tenemos que conocer lo que va a ser la cardiopatía sistólica y la diastólica. Cuando hablamos de cardiopatía sistólica, es una cardiopatía isquémica. Dentro, solo esto tienen que conocer, dentro de cardiopatía sistólica, que tenemos cardiopatía isquémica, miocardiopatía, diabetes mellitus y infarto. Bien, entonces acá yo me acuerdo, por ejemplo, CMD. No, yo me acuerdo así, CMD, cardiopatía isquémica, miocardiopatía, diabetes mellitus y infarto. En la cardiopatía diastólica tenemos hipertensión arterial, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertensiva. Bien, entonces vamos a tener hipertensión arterial, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertensiva. Por favor, esta clasificación de NIJA tienen que conocer, porque con esto voy a llegar al diagnóstico. En el grado 1 de la clasificación de NIJA es un paciente que tiene la enfermedad cardíaca, pero se encuentra sin síntomas ni limitaciones. Se va al gimnasio, trota, corre, hace toda su vida normal. ¿Bien? La clasificación 2 de NIJA tiene una limitación leve de la actividad física. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no corre un poco, no corre, va al gimnasio y ya presenta fatiga, palpitaciones, disnea. Entonces, la actividad física normal resulta en fatiga, palpitaciones o disnea. O supongamos, duerme en el segundo piso, sube y ya tiene palpitaciones, disnea. Tiene una limitación leve. Grado 3, una limitación marcada de la actividad física, incluso la actividad física menor, tan ordinaria, por ejemplo, por ejemplo, el paciente se para y presenta fatiga y palpitaciones. Solo cuando está sentadito viendo la tele o cuando está echado en su cama es la única manera donde el paciente está cómodo. Solo está cómodo en reposo, doctores. Solo está cómodo en reposo. ¿Bien? En el grado 4, el paciente tiene una incapacidad en todo momento. Está durmiendo, está con disnea, o sea, las 24 horas está con fatiga, palpitaciones y disnea. En reposo, durmiendo en todo momento, el pobre paciente está con estos síntomas. Esto es la clasificación evolutiva.
Cuando hablamos de la clasificación evolutiva de insuficiencia cardíaca, tenemos el grado A, B, C, D. En el grado A, factores de riesgo. En el grado B, lesión cardíaca asintomática. Grado C, lesión cardíaca sintomática y grado D, lesión cardíaca. Bien, entonces esto es un poquito para conocer. Esto no les preguntan, así que no necesitamos memorizar, solo les menciono. Esto sí es pregunta de examen de grado. ¿Cómo diferenciamos un edema renal de un edema cardíaco? En el edema renal es matutino, es blando, blanco, pálido, caliente. Inicia en cara periorbitaria. Bien, entonces el edema renal como es matutino, blando, blanco, pálido y es caliente, donde inicia a nivel de la cara periorbitaria. En cambio, cuando ustedes vean al pacientito que tiene insuficiencia cardíaca, va a estar con doble media, va a estar con su mantita, porque va a ser un edema frío, duro, cianótico. Y inicia de manera vespertina, inicia en miembros inferiores. Bien, entonces esa es la gran diferencia. ¿Cómo va a ser de causa cardíaca frío, duro? Inicia de manera vespertina, inicia en miembros inferiores. Bien, doctores, entonces esta es nuestra clase del día de hoy. No sé si tenemos dudas, preguntas. Por favor, repasen ustedes con cualquier plataforma, pueden grabar. Bien, no está limitado. Eso sería todo, doctores. Gracias por su atención. Mañana continuamos avanzando. Bien, entonces, a seguir estudiando, doctores. Ya pronto van a estar como colegas, ya falta poquito.